Cristo solo pueden ser interpretadas a través de la mente sobrenatural que Efesios dice que tenemos la mente de Cristo. No hay forma de que un humano, por más teológico que sea, por más bueno que sea el Dalai Lama, Mahatma Gandhi, pueda comprender el Evangelio de Dios. No existe, porque la Biblia dice que Dios escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos, del mundo, y se las reveló a los niños. ¿Qué está queriendo decir? Los que tienen un corazón como niños, porque dice la Biblia, San Pablo, que tenemos que ser niños en cuanto a la malicia, no en cuanto a la forma de pensar. Nuestra forma de pensar debe ser, como dice Efesios, según la mente de Cristo. Y nuestra inocencia, nuestra bondad, nuestro interior tiene que ser de acuerdo a un niño. Entonces, de esa forma, y solo de esa forma, se empieza a entender apropiadamente el Evangelio. El Evangelio no viene por revelación humana, el Evangelio no existe desde Jesucristo, sino que existe desde la promesa de Génesis 3:15, cuando le dice, tú le herirás, la descendencia de la mujer, ¿no? Tú la herirás en el calcañar, pero esta descendencia te herirá en la cabeza. Eso fue una palabra profética de Dios en Génesis 3:15, hasta que empezó a hacerla concisa, empezó el cumplimiento cuando llamó a Abraham, mostrando ahí de a poco los sesgos de su idea, que el Evangelio fuera por fe, como dice en otro texto del Nuevo Testamento, de manera que así nadie se gloríe, es por fe y no por obras. Ahora, las obras de Cristo nos llevan hasta la fe, de Cristo, nos lleva a generar obras, nos lleva a tener obras, porque dice la Biblia que Dios tiene obras que preparó de antemano para que andemos en esas obras, obras que lo glorifican a Él. Entonces, el Evangelio de Dios comenzó mucho antes, pero el humano no era capaz de contenerlo. Por eso todo el Antiguo Testamento dice que el Espíritu Santo venía, bajaba sobre la persona y después se iba. No se quedaba morando como con nosotros, porque el ser humano no podía contener al fuego del Espíritu Santo. El ser humano es tierra, está hecho de la tierra, del polvo de la tierra, dice la Escritura. Esto es una parafrasis, un simbolismo. Pero el Espíritu Santo es fuego. Si el Espíritu Santo viene a un humano normal, común, que no está cercano, que no está influido, permeado por la divinidad, lo destroza, porque el Espíritu Santo es santo, y en el Antiguo Testamento claramente se nos muestra que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo tenía que ser súper santo. Le ataban un cordón en la cintura, una soga larga. Entonces el sacerdote entraba al templo, estaban los velos, que son grandes cortinas pesadas, y no lo veían, pero escuchaban las campanitas que tenía en la vestimenta del sacerdote. Si en algún momento dejaban de sonar las campanitas, quiere decir que el sacerdote había muerto por no ser santo. No era broma. Entonces usaban la soga que llevaba atada para arrastrarlo afuera nuevamente, porque nadie se atrevía a meterse, nadie se podía meter en el lugar santo, porque moría. Si el mismo sacerdote, el más preparado, había muerto, los otros morían igual. Entonces, de esta manera nos damos cuenta, someramente, pero tenemos una claridad mayor, de qué es Dios realmente. Dios no es la especie de mamá que nos han hecho creer con conceptos católicos romanos. Dios no es la especie de abuelito que el liberalismo, el libertinaje de las últimas décadas nos quiere hacer creer. Dios, el creador, Yahweh de los ejércitos, tampoco es el que está con el mazo todo el tiempo para dártelo en la cabeza, como parte del islamismo nos quiere hacer creer, por eso son tan radicales. Él es quien es Él,